Hola chicos, bueno, ahora estamos en la clase de análisis histórico crítico del teatro argentino y latinoamericano. ¿Qué título, eh? Y como ustedes pudieron leer en el material que buscaron sobre la Argentina manuscrita de Ruiz Díaz de Guzmán, la génesis del teatro argentino es muy particular. Y, o sea, la génesis de la historia argentina, pero la historia argentina está inmediatamente reflejada en el arte, por supuesto, como todas las historias, y la Argentina no es una excepción. Tenemos que tener en cuenta de que el teatro argentino y todo el teatro latinoamericano son teatros de matriz europea, como toda nuestra cultura, o sea, toda nuestra cultura oficial, y por lo tanto el teatro que se va a realizar en la Argentina y en América Latina desde la fundación de las ciudades y desarrollo de las ciudades va a ser un teatro copiado del teatro europeo o directamente a veces traído de Europa, traído a las mismas compañías de Europa, como en el caso de Buenos Aires, que llegaban las compañías de las zarzuelas españolas y daban sus representaciones en Buenos Aires. Y después lo que se iba haciendo también era copia de esas obras. Si hablamos antes de esas zarzuelas, pongámosle en el 1700, las obras que se podían hacer eran también copias de las obras europeas o eran las obras europeas representadas por artistas locales, argentinos. Por lo tanto, nosotros no vamos a tener una verdadera producción artística autóctona hasta el romanticismo, y eso en todas las artes. Pero en el teatro es muy claro, muy específico, que recién en el romanticismo van a empezar a desarrollarse los temas autóctonos, van a empezar a construirse los personajes autóctonos, porque el romanticismo, una de las características del romanticismo, como ustedes vieron en Historia de la Cultura, es el nacionalismo, el rescate de lo folclórico, de lo autóctono, etc. Y entonces, bueno, ahí vamos a tener que ir distinguiendo un poquito entre lo que pasa en la Argentina y lo que pasa en el resto de los países. Dijimos que en la Argentina hay un primer teatro, que es el Teatro de la Ranchería, que es construido por voluntad del virrey Bertis, que era un virrey muy culto, mexicano, que había sido mandado al virreinato del Río de la Plata y que decide que la ciudad de Buenos Aires tiene que empezar también a tener un poco de vida cultural, y por lo tanto planea la construcción de un hermoso teatro que se tendría que haber llamado la Casa de la Comedia. No se sabe por qué esta construcción demora tanto, que finalmente no se hace, y mientras tanto se hace un teatro provisorio que es el Teatro de la Ranchería. Perdón, como yo les decía, y como ustedes habrán visto en la crónica de Ruiz Díaz de Guzmán, lo primero que se va a representar en este teatro va a ser una obra, probablemente de Labardén, que se va a llamar Siripo, basada en esta leyenda de Lucía Miranda y sus amores con el cacique Siripo, o de los amores de Siripo con Lucía Miranda, porque se supone que ella no se había enamorado de él. El Teatro de la Ranchería no alcanza a durar 10 años, me parece, porque ya en 1789 había sido creado en 1783 aproximadamente. En el 89 es destruido por un incendio a causa de unos fuegos artificiales que se arrojan desde una iglesia vecina. Nada más ilustrativo que la historia del Teatro Universal, quemado siempre, especialmente desde las iglesias. Las iglesias no se incendiaban, pero los teatros sí. Bueno, el Teatro de la Ranchería fue la primera construcción dedicada al arte teatral que hubo en la Argentina, y se encontraba un poco fuera del núcleo urbano principal de Buenos Aires,
en una zona llamada La Ranchería, hacia la cual el virrey Vértiz había hecho incluso hacer toda una calle empedrada para que la gente pudiera llegar hasta el teatro y ver las representaciones. En este incendio se quemó esta primera obra, Siripo, por lo tanto no tenemos nada de esa obra, pero imaginamos que de todas formas era una historia muy romantizada del romance fallido del cacique Timbú, Siripo, con Lucía Miranda, esta española hermosa, bellísima y muy piadosa que había llegado en la expedición de Sebastián Gaboto, que había fundado el fuerte de Santi Espíritu. Bueno, son todas cosas que ustedes han visto en la Argentina manuscrita. Sin embargo, bueno, esto me hace acordar porque me acabo de acordar que una obra de Shakespeare se perdió en el incendio del Teatro del Globo en Londres, otro incendio extraordinario. Y se perdió una obra de Shakespeare llamada Gardenio, que estaba inspirada en un episodio de Don Quijote de la Mancha. Miren ustedes qué cosa extraña e interesantísima, pero bueno, se perdió totalmente. Hay una cantidad de suposiciones y conjeturas e hipótesis sobre esta obra, pero el texto se perdió. Lo cual nos habla de que Shakespeare ya había leído Don Quijote de la Mancha, eso es lo más importante, traducido al inglés, lo cual quiere decir que Don Quijote era un bestseller. Y en el caso de Siripo, que haya habido una obra ya a fines del 1700 llamada Siripo, nos está diciendo de la vigencia de esa leyenda de Lucía Miranda en el imaginario argentino y en el imaginario histórico argentino, o sea, tomada como un hecho histórico. ¿Qué va a pasar con la creación teatral en la Argentina y en América Latina? Tenemos que tener en cuenta que el romanticismo, o sea, el movimiento cultural del siglo XIX, que es el más importante probablemente, bueno, en muchos aspectos, el más importante de la modernidad, porque es el que va a determinar no solo el siglo XX, está determinando todo el siglo XXI también. Este movimiento va a provocar en los países latinoamericanos una corriente que se va a llamar indigenista, o sea, de revalorización e idealización, porque estamos en el romanticismo, de los pueblos originarios. O sea, los pueblos originarios vistos a través del arte, no es que socialmente se hiciera nada, políticamente se hiciera nada para ayudarlos, no se los rescataran, no se los salvara del hambre, nada. Pero artísticamente son tomados como objeto del arte, cosa que no había sucedido hasta ese momento. Y entonces nos vamos a encontrar con cantidad de novelas, especialmente, y obras de teatro, en las que se va a reivindicar la figura del indígena, pero de un modo totalmente romántico e idealizante. O sea, el indígena visto como un ser puro, incontaminado, que sufre, bueno, las injusticias y todos los desmanes de la colonización española, pero y la sufre sin posibilidad de reivindicación. En la Argentina, en cambio, no se da esa corriente indigenista, porque la Argentina en ese momento está viviendo un periodo histórico diferente, en el cual es necesario exterminar a todos los indígenas para poder repartir las tierras entre las familias patricias descendientes de los españoles conquistadores. Lo que hoy en día ustedes habrán escuchado nombrar por ahí en la política, que se llama el campo. El campo no se refiere a la gente que trabaja la tierra con una azada, con un tractor, con un arado, a la que hace esa vida sacrificada, sino a los dueños de la tierra, los grandes terratenientes, los latifundistas, los que son los que manejan y deciden sobre la política y la economía argentina, porque son los dueños de enormes territorios, y esos territorios, por supuesto, producen soja o vaca o caballo o lo que fuere. Son los territorios productores, por lo tanto ellos tienen peso sobre la política del país. Bueno, esos territorios
eran territorios, por supuesto, pertenecientes a pueblos aborígenes argentinos que fueron despojados, y no solamente despojados, sino también masacrados, algunos de ellos trasladados, o sea, tomados en bloque el pueblo entero y llevado a otra parte en manera de desnaturalizarlo e impedirle que pudiera reclamar la tierra, o sea, destruirlos espiritualmente, culturalmente, anímicamente. Esos sistemas que después usó Stalin en la Unión Soviética ya los usaban los españoles aquí en la Argentina. Es por eso que toda la literatura argentina del siglo XIX, que nos interesa porque, como les digo, es la primera literatura autóctona, que si bien copia a Europa en la forma, no la copia en los contenidos y en los personajes y en los argumentos, toda esa literatura va a ser una literatura en contra de los indígenas. El ejemplo más claro es el libro epítome, el libro ejemplo de la literatura argentina, que es el Martín Fierro. El Martín Fierro, que ustedes habrán estudiado en la escuela, quiero creer, es una novela en verso, un extenso poema dividido en dos partes, en el cual se pone como protagonista al gaucho, y a los gauchos, un tipo de gaucho que no existió nunca, o sea, un gaucho romántico, totalmente idealizado, un gaucho que vaga por las pampas argentinas sin ningún confín ni ninguna frontera, como si todo fuera libre y la tierra no fuera de nadie, en épocas en que ya era, y ya tenía propietario, y un hombre que vive así un poco de los versos y de no se sabe de qué, y de vez en cuando mata una vaca y se la come. O sea, un gaucho que nunca existió como tal, como lo muestra José Hernández, que pertenecía a la clase burguesa pudiente de Buenos Aires. Y a los indígenas se los muestra como menos que animales. O sea que son personas, entre comillas, a las cuales hay que exterminar. Lo mejor que pueden hacer en el mundo es desaparecer, porque son sucios, brutos, salvajes, carniceros. Bueno, lo peor que se pueda atribuir a un ser humano es lo que se le atribuye a los indígenas en el Martín Fierro. Y el Martín Fierro va a ser una de las tantas obras de la literatura argentina romántica que va a tener la misma mirada sobre los indios. ¿Por qué? Bueno, porque la política argentina era que había que exterminarlos, como lo hacen con la última campaña del desierto del general Roca, donde se termina de matar a todos los indígenas. Y se puede disponer de esas tierras tan ambicionadas que son especialmente la Pampa. Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener nosotros en el teatro? Ustedes tenían que leer, me parece que yo les había dicho que leyeran la Ollantay, una obra inca, pero escrita ya en época de los españoles, o sea que es una obra que, como ustedes habrán visto, tiene estructura y tiene los modos totalmente de una obra europea, no tiene absolutamente para nada ninguna característica de una obra teatral inca, que aparte nosotros no podemos saber cómo eran las obras teatrales indígenas. Si las había, no tenemos los textos. Y qué tipo de representación teatral tenían, tampoco lo sabemos. Por lo tanto, esta obra, que es muy romántica y es muy idealizante también de los indígenas, la vemos totalmente como una obra europea, pero con personajes indígenas trasladada a un ambiente indígena. Después de eso yo les voy a recomendar que lean entonces una primera obra argentina que se llama El amor de la estanciera y una primera obra gauchesca que se llama Juan Moreira. Cuando nos veamos de nuevo vamos a tratar de ver la película Juan Moreira, que filmó nada más ni nada menos que el director de cine Leonardo Fabio, que ha sido un maestro del cine argentino, y basada en esta primera obra Juan Moreira. Juan Moreira es muy importante porque no solamente retoma el arquetipo del gaucho perseguido
porque el gaucho siempre es perseguido por la justicia, y esto es interesante porque nos hace ver la justicia que es injusta. O sea, la justicia que está imperando en los campos de la Argentina en ese momento todavía de magma, de metamorfosis, en los cuales no hay una constitución o recién empieza a haber elecciones, y en los campos manda el más poderoso y manda el comisario, etcétera. El gaucho se transforma en un rebelde que sin embargo está llamado a suscitar la simpatía nuestra, de los lectores, de los espectadores, porque es un gaucho que en el fondo ha sido traicionado, ha sido estafado y suscita buenos sentimientos, pero tampoco tiene ningún prejuicio en matar a alguien cuando es necesario o en hacerse justicia por mano propia, o es litigioso, es pendenciero como es Martín Fierro. Bueno, Juan Moreira también es un gaucho perseguido por una injusticia, la justicia lo persigue. Y esta obra es importante porque es una obra que empezó a hacerse en el Circo de los Podestá, que era una familia uruguaya que tenía este circo en el cual se hacía todo tipo de espectáculos circenses, pero también entre esos espectáculos se hacía un pequeño espectáculo teatral mudo de mimo. En este espectáculo teatral se hace el Juan Moreira en mimo. Tiene tanto éxito que el público pide que el espectáculo tenga texto. Por lo tanto, el autor, que ahora se me ha escapado el nombre, pero ustedes lo van a encontrar, el autor lo escribe el texto con los diálogos, etc., y se empieza a hacer como obra teatral. Va a tener tanto éxito también que va a pasar, a Buenos Aires. Los podestás se van a trasladar a Buenos Aires. Algunos de ellos ya van a dejar la actividad circense para dedicarse a ser exclusivamente actores de teatro. Y Juan Moreira va a ser una obra fundamental, basilar para la actividad teatral que se va a desarrollar después. Porque estas obras de estilo gauchesco, con personajes arquetípicos que son totalmente maniqueos, o sea, o son buenos o son malos, va a dar después una gran cantidad de obras similares que van a circular por todas partes. Tenemos muy poca información de lo que se hacía en las provincias, poquísima como hablamos la otra vez, pero lo vamos a investigar nosotros, pero sabemos lo que se hacía en Buenos Aires. Sabemos que en las provincias estas obras iban de manera nómade por los pueblos, por las pequeñas ciudades, y que se hacían representaciones en teatros improvisados, porque la mayor parte de estos pueblos y ciudades no tenían estructura teatral. Bueno, el deber es que leamos, si no lo han leído todavía, L'Ollantay, El amor de la estanciera, que es una obrita muy corta y que está escrita en verso, y el Juan Moreira. El amor de la estanciera es anónimo, ¿sí? Y ya también ahí nos va dando algunas pautas de una nueva sociedad argentina. Esto nos va a interesar mucho porque los argentinos empiezan a ser argentinos, no solamente por el hecho de haber nacido en la Argentina por primera generación, por segunda generación, por tercera generación, sino porque van adquiriendo usos, costumbres que están contaminados con elementos que ya existían en el territorio argentino y con elementos que van conformando la idiosincrasia, la nueva forma de ser, que después va a ser la forma de ser argentina. Y esta forma de ser no va a ser solamente española y con mucha influencia francesa, porque en ese momento está de moda la cultura francesa y todos los hijos de familias acomodadas iban a estudiar a Francia y volvían, por eso escribían magníficas obras en un español muy afrancesado. Y veían a Francia, como el ejemplo de cultura y etcétera que había que imitar. La Argentina tenía que tratar de parecerse a París.
Eh, no solamente está eso, sino que muy pronto van a empezar a llegar inmigrantes a la Argentina y va a haber una extraña relación entre los inmigrantes y los hijos de españoles que ya viven en la Argentina desde la fundación. Esa extraña relación va a ser una relación con altos y bajos y enfrentamientos y amistades, pero va a contaminar de una manera muy enriquecedora, muy interesante, la cultura argentina, la lengua argentina, y la producción teatral argentina va a ser determinante, la inmigración, para el desarrollo del teatro argentino. Bueno, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando ya empecemos a ver Gregorio de la Ferrer y Florencio Sánchez. Pero por ahora, entonces, el deber es leer estas 3 obras, y yo después en la página les voy a poner lo que en el grupo les voy a poner qué vamos a hacer, qué tipo de trabajo podemos hacer. Ustedes saben que con este tipo de clases virtuales, bueno, sea las asistencias, que sea los trabajos que ustedes hacen, es la manera de certificar la presencia de ustedes en las clases y la continuidad, o sea, lo que les va a dar regularidad. Como les dije, no sé si se los dije a ustedes, pero me parece que sí, los trabajos, por favor, cuando los publiquen en el documento Word, pongan el nombre de ustedes. Si ese trabajo les ha sido devuelto para que hagan correcciones, cuando lo vuelven a publicar ponen el nombre de ustedes y ponen corregido, porque a mí se me hace una montaña de documentos y de trabajos que ustedes no se dan una idea, y después me resulta difícil discriminar. A veces estoy corrigiendo uno que ya ha sido corregido, o abro documentos que no tenía que abrir, qué sé yo, me hago un flor de merengue. Chicos, vamos por ahí entonces con el teatro argentino. Es apasionante, es interesante la historia del teatro argentino, porque es la historia de la Argentina y es la verdadera historia de la Argentina. No es la que nos cuentan los libros muchas veces, pero como ustedes saben, el teatro no puede mentir. Entonces el teatro nos va a decir la verdad, y ahí nosotros vamos a descubrir un montonazo de cosas, y esas cosas nos van a ayudar a entender de dónde venimos. Y cuando entendemos de dónde venimos, también podemos vislumbrar hacia dónde vamos. Chicos, les deseo mucha suerte. Cuídense, cuiden a sus padres, y nos vemos muy prontito. Muchas gracias.